También para esas bromas. Lo tenemos en la primera página. Venezuela es el quinto país del mundo con la tasa de escolaridad más alta. Nos referimos a la matrícula universitaria. Ante título, el ministro Edgardo Ramírez asegura que se ubica por encima de Estados Unidos. Estos son datos de la UNESCO, es una tasa de escolaridad de 83%. En el caso de América Latina, solamente la República de Cuba supera a nuestro país. Ministro, ¿estos son cifras realmente confiables? ¿Son cifras maquilladas, manipuladas? Bueno, lo primero que debo decirte, Vanessa, y a los usuarios y usuarias de tu programa. De Venezolana de Televisión. De Venezolana de Televisión, pero de tu programa Contragolpe, ¿verdad? Lo primero que debo decir es que esto tiene tres significados importantes. El primero es que la UNESCO es el organismo rector a nivel mundial, que es el que siempre muestra anualmente los logros y los avances que tienen los países en materia de educación. De tal manera que esas cifras son cifras que están ajustadas a la realidad. La UNESCO es un organismo internacional. ¿Tienen el aval de la UNESCO? Sí, ministro, que tiene mucho prestigio. Además que esto pasa por comisiones que revisan la cifra, que la constatan en la realidad. Y esto no es solamente este año, pues eso lo ha hecho, ese es el papel de la UNESCO. Ahora obviamente la oposición frente a esta realidad, como que el sol sale todos los días, ellos se niegan a ver ese sol que sale todos los días. Ese es el primer punto. Que quería hacer tres comentarios. Sí. El segundo es que todo es posible gracias a la Revolución Socialista Bolivariana. El comandante presidente, siendo el líder pues, de nuestra revolución y fundamentado toda su práctica política en lo que es el pensamiento de Simón Rodríguez y de Simón Bolívar, que cuando se crean nuevas repúblicas para defender la soberanía y la independencia, es necesariamente necesario tener una educación que incluya, que tenga carácter de justicia social y sobre todo que se coloque a las circunstancias y desafíos que tiene el país. Pero la educación universitaria era la cenicienta, o sigue siendo la cenicienta. De hecho, usted dice que Venezuela está por encima de países como Estados Unidos. Sí. Y sigue siendo considerado una potencia. Y lo tercero que quisiera reflejar es eso. Pues. Fíjese. Esto es para todos los que nos están atentos a este programa. Sí, ya lo vamos a mostrar en cámara, profesor Ramírez. Fíjese. Aquí aparece Cuba como el principal país del mundo con la tasa de escolaridad más alta. Luego la República de Corea, 95. De 100, 95. Finlandia, de 100, 94. Grecia, de 100, tienen 91. Es decir, de cada 100 tienen 91 estudiantes en educación universitaria. Y aquí, Venezuela, de 100 hay una tasa de escolaridad del 83 estudiantes. Esto es comparable en estos 11 años a la velocidad de Pastor Maldonado, pues, una velocidad victoriosa. Fíjense, en 11 años lo que Venezuela ha saltado en el... ¿Cómo era en 1998, profesor Ramírez? Una usted hace la comparación. 38. El acceso a la educación universitaria. De 138. Debemos recordar que ya había un proceso de privatización, se estaban privatizando las universidades, se estaba cobrando la matrícula en instituciones universitarias, que por cierto aprovecho para decir que ese cobro de matrícula persiste a través de las pruebas internas. Pero sin embargo, fíjense este gran significado. Después de Venezuela aparece nada menos y nada más que los Estados Unidos. ¿Por qué Venezuela está por encima de Estados Unidos? Porque Venezuela... ¿Cuáles son las diferencias, las políticas en el caso venezolano? Bueno, primero porque en Venezuela se le ha dado prioridad a la educación universitaria. El comandante presidente en eso ha sido un puntual, pues clave. ¿Por qué es prioridad para Venezuela la educación universitaria? Porque allí se forman los profesionales del presente y el futuro. Ahora se van a formar con nuevos valores de nueva república. El principio de la soberanía y la independencia por encima del principio de la autonomía. No es que la autonomía está por encima de la independencia y la soberanía, es la soberanía y la independencia. Obviamente todos acorde, las líneas de investigación, los proyectos de posgrado, todo acorde al proyecto nacional Simón Bolívar, primer plan socialista.
Ahora Venezuela, fíjate, superando Estados Unidos, Noruega, Australia, Federación Rusa, España, Italia, Reino Unido, Japón, Israel, Francia, Chile. Ahí está, pues. Estos son los hechos. Ahora, Se ubica en el contexto latinoamericano en el segundo lugar. Y en el contexto latinoamericano, aquí está la gráfica, ¿verdad? La observamos aquí ahora. Cuba primero, Venezuela segundo, Argentina tercero. Es decir, Argentina después de Venezuela, de 100, 67 es la tasa de escolaridad. Brasil de 100, 30 es la tasa de escolaridad. Esto tiene un gran significado, Vanessa. ¿Cómo se expresa? ¿Por qué esto lo podemos tocar? ¿Por qué lo podemos escuchar? ¿Por qué lo podemos ver? Yo voy a poner el ejemplo. Usted sabe lo que significa en 11 años de revolución haber inaugurado 20 instituciones universitarias. Usted daba esta cifra hoy, ministro. ¿Cuáles son esas 20 universidades? Bueno, primero quiero nombrar dos que son muy significativas. La Universidad del Tauca del Estado Bolívar, la Universidad Indígena, Vanessa. Una universidad indígena donde realizan estudios 11 pueblos indígenas allá en las montañas del Tauca. Y otra universidad muy significativa, la Universidad Indígena de Amazonas, Universidad Indígena de Amazonas de posgrado, Vanessa. Nuestros indígenas están al nivel ya de la formación del posgrado. Esto gracias a la política de inclusión del comandante presidente. ¿No había políticas definidas para nuestros pueblos indígenas de acceso a la educación universitaria? Recuerda que los indígenas, las personas con discapacidad, ¿verdad? Eran dos sectores, no solamente en Venezuela, en el mundo. Son muy vulnerables por el capitalismo, porque observan la educación como una mercancía, hacen de la educación un negocio. Y por eso es que los resultados que nosotros estamos observando son producto de que tenemos una educación que incluye, que tiene un soporte de justicia social, que tiene calidad con pertinencia social. El papel que ha jugado la misión Sucre, un papel de primer orden. Pero sectores de la oposición cuestionan la calidad, precisamente. Se cumplió con la meta de la masificación, pero esa masificación va realmente aparejada con la calidad. Bueno, yo le he dicho sobre todo a la rectora de la Universidad Central de Venezuela y a los rectores de las universidades autónomas, yo les he lanzado un reto. Yo les he dicho que le publiquen al país el promedio de notas de las escuelas y de las facultades de las universidades autónomas. Yo no lo voy a decir, pero que lo publique. No le preguntamos cuál es el promedio. Promedios son muy bajos, Vanessa. ¿De cuánto? No, pero yo le estoy lanzando el reto a los rectores y a las rectoras para que lo digan. Los promedios son muy bajos. Pero resulta que esto hay que visualizarlo, hay que ir a fondo. Porque aquí el problema no son los estudiantes. Aquí la situación es que hay currículos, Vanessa, que tienen 35, 30, 40 años. Currículos todavía. ¿A qué atribuye esos bajos promedios? A esos promedios. En las universidades autónomas. No están actualizados los currículos. No hay un... ¿Principal causa, en su opinión? A mi modo de ver, sí. Un currículo hoy que en materia de relaciones internacionales no estudie el papel del ALBA, el papel de Mercosur, el papel de la UNASUR. Un currículo que valore la hegemonía de los Estados Unidos a través de la OEA. Eso es un currículo que está desfasado. Eso es un currículo que